noches, bienvenidos a Ventana Empresarial. Como todos los martes tenemos dos invitados. Soy Julio Palomino y nos acompaña, como siempre, Javier Pradera. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Muchas gracias, Julio. Gracias, televidentes. Buenas noches a todos. El día de hoy tenemos dos invitados, como bien ha dicho Julio, de lujo. Empezamos con la primera entrevista del día. Tenemos a Carlos Fernández Gates. Él es abogado corporativo del estudio Fernández Gates. Es profesor de SAM y consejero comercial de empresas de Nueva Zelanda para el Perú. Buenas noches, Carlos. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Julio, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Gracias a ti por venir. Teníamos una primera pregunta para entrar un poco ya en tema, es, ahora que llega fin de año, Carlos, y las empresas un poco evalúan su año a nivel de riesgos como palabra macro, nos encontramos con que las empresas pueden tener oportunidad de mejorar para el 2022 y hay una suerte como de diagnóstico en la que las empresas se pueden autoevaluar para ver todos sus riesgos a nivel macro de la compañía, ¿no? Entonces, cuéntanos sobre ese diagnóstico que hay que las empresas pueden hacer de manera relativamente gratuita y dinámica. Sí, de acuerdo. Mira, principalmente, no importa el tamaño de las empresas, toda empresa a final de año quiere crearse una idea de cómo le fue y cómo puede mejorar en el siguiente año. Y las mecánicas que se utilizan para llegar a este objetivo varían dependiendo del tamaño. Las grandes empresas probablemente tengan conferencias y todos los directivos designen un número de días para reunirse y hacer los famosos planeamientos anuales. Pero esto puede ser replicado también en micro, pequeñas o medianas empresas directamente por el número de accionistas que tomen decisiones. Y una forma en la que esto funciona es mediante la elaboración de autodiagnósticos. La forma usual o más común en la que uno llega a estos resultados es mediante el uso de asesores externos. Es decir, uno convoca a consultores para que estos ingresen, analicen el mercado, analicen el negocio específico y puedan darnos ideas de cómo mejorar, cuáles son los riesgos e identificar una suerte de matriz de riesgos. Pero en las pequeñas empresas, medianas o micros, existe también una forma que puede evitar requerir, al menos inicialmente, de consultores externos. Y esto se basa en autoanalizar los propios resultados que hemos tenido en el año en estas empresas. Por ejemplo, un mecanismo para identificar temas a mejorar puede ser el presupuesto que ha asignado cada empresa para la consultoría en resolución de problemas. Si uno está invirtiendo mucho dinero en consultas laborales, en consultas de seguridad, en determinadas materias, en temas tributarios, tal vez esa sería una bandera roja para identificar que no nos estamos centrando en la enfermedad, sino estamos como bomberos resolviendo el síntoma. Tal vez en el planeamiento cabe entonces anotar estos temas para decir, ¿es recurrente que yo necesite a terceros? O tal vez internamente pueda hacer esos ligeros cambios para empezar a reducir el número de consultoría y empezar a identificarlos. Esto puede ser desde consultoría u otro ejemplo podría ser cuántas multas he recibido en el año y de qué entidades. Y en base a eso determinar, uno, si fueron correctas, y si fueron correctas, las razones por las que no pude evitar que esta multa ocurra. Y multas pueden ser de todo tipo. Hablo de multas desde SUNAFIL, desde la autoridad tributaria o incluso el propio INDECOPI en temas de protección al consumidor. Que son los tres entes que te pueden multar, ¿no? De una u otra manera. Dentro de todas las autoridades que felizmente, pero a la vez lamentablemente supervisan a las empresas, digo lamentablemente por el peso que les trae a ellas, son algunas de las principales entidades que actúan en la supervisión de empresas. Carlos, dígame, y respecto a este autodiagnóstico o a esta iniciativa de autodiagnóstico que debe realizar toda empresa para ver cómo está acabando el 2021 y cómo va a iniciar el 2022, ¿esto es oneroso? ¿Esto lo pueden hacer internamente? O de repente, porque acaba de enseñar algo importante, ¿no? Yo quiero ver si realmente las consultorías que he recibido de terceros han sido efectivas o no. ¿Cuánto he gastado en consultorías? Y si de repente para el 2022 voy a dejar de abonar a esos consultores externos y de repente voy a centrarme en buscar soluciones internas con el personal que tengo. Ahora, también entender una figura y un escenario en la actualidad. ¿Y cuál es? El tema de la pandemia. No terminamos de salir del hoyo, estamos levantando un poquito la cabeza, pero realmente podemos hacer esto porque normalmente las empresas antes del 16 de marzo, pues antes de que comience la pandemia en otro país y en la humanidad,
siempre pues decía, vamos a contratar un servicio externo, ¿no? Y que nos diga el diagnóstico, vamos a pagar a un asesor, a un auditor para ver. Pero en la actualidad ya el flujo de caja, pues Javier, tú sabes que ya no es el mismo, ¿no? Entonces estamos tratando de reactivarlo. ¿Tú crees realmente de que esta iniciativa debería ser prudente tomarla a partir de la fecha, pero de manera interna por cada empresario o no? ¿Tú qué consideras sobre ello? Gracias, Julio, por la pregunta. Efectivamente, si hacemos una analogía con el mundo de la medicina, digamos que esta sería una actividad de prevención. Y la idea, pues, es de que usualmente siempre va a ser más barato prevenir que tener que convocar al especialista cuando la enfermedad ya existe. Yo creo que si las empresas logran desarrollar mecanismos para identificar sus propios problemas y reducirlos, pueden reducir costos y además entender mejor cómo han adaptado su negocio a, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Muchas empresas tuvieron que adecuar su giro, tuvieron que modificar las formas en las que ofrecían sus servicios y publicitaban sus servicios y podrían haber recibido al inicio, como muchas, alguna sanción o verse envueltas en incumplimientos debido a la falta de práctica y a estos propios cambios. Pero efectivamente, si uno analiza la actividad que realizas en estos consultores, uno podría empezar a decir, por ejemplo, si he tenido sanciones en protección al consumidor por haber informado mal un producto o haber dado información equivocada o escasa, no respetando la debida información que tienen que tener los consumidores. Y he gastado en consultores para lidiar con las denuncias y consultorías, de repente el problema está en mi equipo. Y con solo trabajar en cómo debe escribir los publicistas, la gente detrás de mis redes y demás, me ahorraría toda la consultoría posterior. Y eso sería un cambio que podría hacer internamente, trayéndome más liquidez, más monto neto a final de año, no porque quiera desechar a los consultores, sino porque quiero hacer más eficiente mi propia empresa. Claro, porque todos pensaríamos que la solución quizá es contratar un abogado interno y en lugar de tercerizar con abogados. Pero no, claro, como Carlos bien explica, a lo mejor ni siquiera es un tema de abogados, es un tema de comunicación de un área de marketing, claro, o algo más allá, que si rascas en el tema puedes llegar a conclusiones precisas, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, ahora que se viene la época de Navidad y se están haciendo muy fuertes las campañas navideñas y obviamente después de un periodo muy largo de una economía golpeada, es razonable que todos querramos sacar el mayor provecho y explotar esta temporada navideña. Entonces, hay que tener cuidado, normas simples. Toda empresa que ofrezca estos servicios deberá tener un libro de reclamaciones. No es necesario llamar al abogado cuando nos denuncien por no tenerlo, sino que internamente podemos ir preveyendo nuevamente, creando una cultura de prevención y empezar a tener estos requisitos que, si bien siempre han sido necesarios, no es que hayan nacido producto de la pandemia, hay giros que han tenido que adecuarse muy rápido a esta variante, a este contexto en el que vivimos y no necesariamente estaban adaptados a determinadas obligaciones. Por ello, temas como el libro de reclamaciones o si las empresas están empezando a dar gift cards o estas tarjetas de obsequio que tienen una suerte de dinero, ser muy claro en las explicaciones, decir cómo se tratará, si es que el titular deberá ser uno, si son transferibles, hasta cuándo dura el tiempo de este crédito que estoy dando, si tiene alguna limitación con respecto a algunos productos de temporada o no, o aplica a determinada línea. Toda esta información que seguro el empresario los conoce, a veces no los comunica. Y luego cuando vienen las multas, por supuesto que los consultores podrán ayudarlos, pero la pregunta será, oye, de repente internamente yo pude salir de este problema sin necesitar de un tercero. Ahora, has tocado un tema muy importante del libro de reclamaciones, ¿no? Y esto es saludable que todos los televidentes de Ventana Empresarial lo sepan, ¿no? Porque esta es una obligación legal que debe tener toda empresa que venda servicio, ¿no? Pero a veces uno va a un centro de servicios y de repente no le brinda la atención que es debida y dice, quiero el libro de reclamaciones. Y no existe el libro de reclamaciones, ¿no? O sea, es un incumplimiento que está sancionado. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, Carlos, un ciudadano o un consumidor que recurre a un servicio y es maltratado, por ejemplo, ¿no? Y con respecto también a las tarjetas gift card, también hay un tratamiento legal con respecto a ello, ¿cierto? Porque no es que tú alegremente puedas dar la tarjeta a tus trabajadores para que lo utilicen, repartir de repente como un premio o una dádiva pues a
a tus clientes, pero ¿qué tratamiento legal le da? Porque eso hay que saber, y creo que los televidentes de Ventana Empresarial deben conocer estos detalles, y que más con un especialista como el doctor Carlos Fernando. ¿Qué nos puede decir sobre eso, Carlos? Bueno, a ver, comienzo con lo último, Julio. Efectivamente, la creación de este tipo de tarjetas de obsequio no tiene el tratamiento de una tarjeta de crédito, ¿no? A la larga están supeditadas en condiciones y términos propios de las empresas. Entonces, es importante primero establecer que cada condición va a variar. La tienda A, la tienda B y la tienda C pueden tener términos y condiciones muy distintos, además, a pesar que el producto se llame tarjeta de obsequio. No existe un estándar mínimo que se prevé en el mercado, sino que uno se va a sujetar a los términos y condiciones de cada tienda. Lo importante entonces es conocer estos términos, conocer cuáles son los límites de transferencia, y ahora, toda esta información no va a aparecer en la tarjeta de obsequio. O sea, a la larga los abogados tendemos pues a hacer textos muy extensos, y esto llenaría casi la tarjeta y ya no habría lugar para publicidad, ¿no? Sería un poco exagerado. Pero lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, poner un link de la página web o incluso un código QR para ponernos a tope con la tecnología, donde el usuario podría acceder a otra sección en donde ya tenga este conocimiento detallado y así poder sentirse seguro con el uso de estos productos. Perfecto, Carlos. Dejamos ahí la respuesta para continuarla después de la publicidad. Hacemos un corte comercial y volvemos en 2 minutos.